primer lugar, también agradecer la invitación, agradecerte a vos, Nicolás, a Heriberto y bueno, a Jorge, que no solo fue mi profesor, sino que también fue mi director durante la secundaria. Y realmente para mí es un privilegio poder estar acá y compartir con ustedes un poquito de lo que venimos haciendo. El tema elegido para esta presentación trata sobre la ocupación temprana de Salto Chico, nuevos debates y perspectivas. Este es un tema del que ya se ha escrito mucho, que es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Pero no es un trabajo que estoy haciendo solo y tampoco es un trabajo que está concluido, sino que seguimos encontrando cada vez más fuentes históricas que nos van dando información acerca de la ocupación y los procesos de ocupación en el territorio. El equipo que hemos formado es un equipo grande, que está integrado por arqueólogos, por licenciados en turismo, por botánicos, para darle una cuestión de interdisciplinariedad que enriquece muchísimo este trabajo, y el equipo con el que realizamos el trabajo histórico está conformado por Liliana Navarro Ibarra y Pablo Canzanelo. Los dos son de Buenos Aires, por eso no pudieron acompañar en esta ponencia. Así que lo que yo voy a hacer durante la charla es presentar un poquito, muy sintéticamente, lo que venimos trabajando con ellos, algunos conceptos que se vienen abordando dentro de las temáticas de investigación, y un poquito de algo que va a ser publicado, si Dios quiere, dentro de muy poco tiempo. Ahora, para empezar, tenemos que saber de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de la ocupación temprana de la región de Salto Chico. Nos estamos refiriendo a lo que se conoce como período colonial o período hispánico, ¿sí? Sobre todo desde 1627, que se da la fundación de Yapeyú y empieza a dominar todo este territorio, ¿sí? En ambas márgenes del río. Esto es un mapa realizado a principios del siglo XX por el padre Pablo Hernández, un jesuita, y va a dar acá una delimitación que es muy importante. No sé si no se llegará a leer, pero lo que va mencionando es el arroyo Yeruá como el límite de la admisión de Yapeyú. Es decir, que el territorio de lo que es actualmente nuestra ciudad, la ciudad de Concordia, que estaría por acá, correspondía a la reducción de los Santos Reyes de Yapeyú. Pero la dominación del dominio del territorio por parte de la Compañía de Jesús no se limitaba a esta fracción, sino que entre el arroyo Yeruá y al menos, porque estamos empezando a suponer que había un dominio más hacia el sur, al menos hasta el arroyo Perucho Verne, en el departamento Colón, correspondían a estancias del Colegio de Santa Fe, del Colegio de la Inmaculada, que es el que se encuentra enfrente de la plaza principal. ¿Por qué dependían de ese colegio? Porque eran sus estancias. Para poder sostener el colegio económicamente se producían animales y también había agricultura, había desarrollo de la agricultura. De hecho, en la ciudad de Paraná, en un colegio, no recuerdo exactamente el nombre, todavía se conserva uno de los olivos de ese periodo. Un olivo ya tiene como 300 años. Ahora, ¿por qué hablamos entonces de los campos del Colegio de la Inmaculada acá? Porque esos campos tenían frente en el río Paraná y fondo en el río Uruguay. Atravesaban la provincia de lado a lado y le fueron cedidos a ellos por los descendientes de hernandarias, ¿sí? Ahora, de que también cuando pensamos de qué estamos hablando, tenemos que hablar, ¿sí?, de lo que es el guaraní misionero, lo que se conoce como guaraní misionero. Los autores van a hacer esta diferenciación porque se habla de un proceso de etnogénesis, es decir, se va a dar la mezcla de lo que es la cultura propia de los guaraníes con la cultura cristiana que va a ser llegada a ellos a través de la evangelización de los jesuitas.
Ahora, ¿qué nos van diciendo los autores de la región sobre la ocupación de Salto Chico? No voy a mencionar a todos, porque son muchísimos afortunadamente. Voy a mencionar a algunos que marcan por ahí posturas más fuertes y más puntuales. Y también hay que aclarar, digamos, que vamos a ver que en el trabajo que nosotros estamos haciendo se empiezan a producir quizás algunos disensos con estos autores, que no es criticarlos simplemente, sino que es lo que nos van dando, la información que nos van dando los nuevos documentos, y se va todo dentro de lo que es el debate netamente académico, porque hay que reconocer que el trabajo que han hecho particularmente estos autores ha sido excelente. Y el primero de ellos que vamos a mencionar es Pérez Colman, que va a escribir los tomos de la historia de Entre Ríos, entre otras obras, ¿sí? Y va a delimitar, ¿sí?, el territorio yapeyuano en la provincia de Entre Ríos, diciendo que está, bueno, entre el Mocoretá, el Yeruá, el río Gualeguay y el río Uruguay, ¿sí? Va a aclarar esta cuestión también, que es muy relevante. En primer momento va a estar todo en poder de la Compañía de Jesús, pero después va a estar bajo jurisdicción del Cabildo de Yapeyú. En este sentido también tenemos que hablar que esto es muy importante. En las comunidades indígenas había autogobierno, es decir, se van a replicar las instituciones de gobierno hispánicas dentro de los pueblos de indios, ¿sí? Ellos van a tener sus propios cabildantes, sus alcaldes de primer y segundo voto, ¿sí? Incluso en algunos de las fuentes que voy a mostrar más adelante se va a empezar a ver esta cuestión. Otro de los historiadores que va a hablar del sitio es el uruguayo Aníbal Barrios Pintos, que él va a empezar a proponer, citando algunos autores salteños, ¿sí?, tengo que aclarar esa cuestión, que la ocupación del sitio va a iniciar cuando se da la guerra guaranítica y se establece este famoso fuerte en la margen oriental, en la desembocadura del arroyo San Antonio, que va a obligar a la construcción, ¿sí?, de un campamento muy grande, porque había 400 dragones. ¿Sí? Los dragones obviamente es el cuerpo de infantería que se denominaba de ese modo, ¿sí? Es decir, 400 personas, que es un número bastante grande. Eric Poenitz, ¿sí?, en sus publicaciones va a sostener, fundamentándose también con algunos documentos, que la ocupación va a iniciar un poco más adelante, hacia 1768, y que va a ser impulsada por Juan de San Martín. Estoy siendo muy sintético, ¿sí? La información que dan los Poenitz se extiende mucho más, simplemente es para presentar por ahí las ideas principales. Y en el tomo 1 de la historia de Concordia, Heriberto no va a dar precisiones en cuanto a fechas, afortunadamente, pero sí va a tomar la postura de Antonio P. Castro, otro autor local, que va a mencionar simplemente que hay una ocupación del sitio desde el siglo XVIII y por lo menos por lo que venimos trabajando es lo más razonable. Es difícil por ahí decir empezó en tal año, pero sí podemos llegar a concluir en que la ocupación es previa a los autores que se han mencionado, por lo menos. ¿Y qué nos dicen las fuentes escritas? ¿Sí? Nosotros acá vamos a encontrar algunas fuentes primarias, ¿sí? Después yo les voy a compartir unos fragmentitos que son citas también de fuentes primarias, pero vamos a encontrar la relación de viaje del padre Antonio Set, es un jesuita muy destacado, introdujo la polifonía en las reducciones, enseñó metalurgia, hizo un montón de aportes científicos muy buenos. Va a ir relatando su viaje, ¿sí? Y acá hay una particularidad: él no es español, ¿sí?, sino que es austríaco, tirolés, y va a dejar en sus relatos todo el viaje que hace desde que salen de Europa, pasan por Buenos Aires y se van a embarcar hasta llegar a Yapeyú. En esa relación de viaje, él va a ir describiendo sus encuentros con los yaros, va a contar, por ejemplo, que en una oportunidad por ahí se encuentra una familia, las costumbres de los yaros que a él le
impresionan mucho, que los ven mutilados y es porque ellos se iban cortando las falanges de los dedos cada vez que moría un ser querido. Incluso en un momento llega a comentar que él se quiere, es interesante porque es reflexivo, que él se quiere comprar, entre comillas, un niño para educarlo cristianamente. Obviamente dice que la madre no se lo permite y que posteriormente él reflexiona que era un pensamiento muy cruel el que tenía. Pero va a dejar quizás una de las primeras y más interesantes reflexiones sobre el sitio del Salto Chico, porque él va a decir que en el lugar no hay nada, simplemente están estos dos grandes escollos de agua que provocan gran trabajo a los indios porque tienen que desarmar las balsas que formaban y volver a rearmarlas después de cruzar los saltos. Y acá tenemos que también aclarar algo. Cuando hablamos de las balsas, ¿sí? No son lo que por ahí pensamos. Las balsas a las que hace referencia el padre Antonio Sepp y que después también va a hacer referencia el padre Cataño, ¿sí? Son balsas, canoas monoxilas, es decir, de una sola pieza. En el Museo de la Plata hay una exhibida. Son canoas construidas con un solo tronco de árbol muy grande. Yo creo, no sé si en la actualidad veremos, por lo menos en esta región, maderas de esta calidad, pero eran troncos de 30 metros más o menos, y dice que juntaban dos balsas, las unían con troncos arriba de ellas y ahí construían una casita para que vaya el cura mientras los indios iban remando y cantando. Él siempre remarca esto, y que bueno, que cada balsa dejaban como estas construidas con las dos canoas, viajaban alrededor de 30 o 40 personas, es decir, nos está diciendo que son muy grandes. Bueno, que tenían que desarmarlas cuando llegaban al Salto Chico y rearmarlas después de atravesar el Salto Grande. Él se va a preguntar, por eso lo menciono a modo reflexivo, ¿por qué Dios pone esos escollos ahí? Y después dice, y acá le sale lo tiroles, ya ahora me doy cuenta, es para que los indígenas no se contaminen con los vicios de los españoles. Y después, bueno, empieza a hacer una crítica muy severa acerca de las costumbres españolas. Pero al año siguiente vamos a tener, ahora sí, un poblamiento concreto, efímero, pero concreto. Entre los saltos nos va a contar también el padre Antonio Sepp, ¿sí? En la relación, en la continuación de las labores apostólicas. En el año 1692, otro tirolés que vino con él, el padre Bon, va a querer construir entre los saltos una reducción con llaros. Se va a llamar San Joaquín de Llaros, pero no va a durar mucho porque dice que más allá de que ellos les habían explicado a la comunidad de Llaro que se había reducido, que no iban a tener que trabajar, que no iban a tener que hacer nada, simplemente permanecer, ellos un día les plantearon al sacerdote, al padre Buen, que no se sentían cómodos y la abandonaron. Y se abandona ese intento de reducción entre los saltos. En 1730 vamos a tener otra crónica de viaje, que es la crónica que hace el padre Cataño, y esta tiene la singularidad, pienso también en lo que nos decía Jorge en la charla anterior, porque vienen viajando y los viene persiguiendo la epidemia de viruela. El padre Cataño lo que va a ir contando, ¿sí? Fíjense, Antonio Sepp en 1691 se encuentra con Llaros, con sus costumbres tradicionales, es decir, que con sus prácticas tradicionales, pero ya el padre Cataño en el camino se va a ir encontrando con comunidades de indios que andan a caballo y que tienen nombres cristianos. Y cuando están llegando a esta zona, empieza a sentirse fuerte la epidemia y se empiezan a ver los primeros contagios y las primeras muertes. Y acá tenemos una cuestión, porque el padre Cataño, cuando habla de esta zona, no describe, no deja ninguna información de si ya hay un puesto, de si ya hay algún tipo de instalaciones. Lo único que dice es, la balsa en la que nosotros íbamos decidió atravesar los saltos a toda prisa, pero una de ellas decidió esconderse a una milla antes en uno de los arroyos
que están ahí. Es decir, que ingresaron para descansar. Ellos quisieron atravesar justamente para no enfermarse en el camino. Bueno, entre los altos se enferman y se van muriendo unos cuantos. Incluso menciona que van a ser atacados por yaguaretes, los tigres que ellos mencionan. Y en 1806 tenemos otra fuente muy interesante, que es la que se produce entre la discusión de Fray Carlos Molina, un dominico que atendía la capilla de San Antonio, y el cura Redruello, que es el cura de Concepción del Uruguay, un cura jovencito que recibe la orden primero del obispo Malvar y Pintos y después del obispo Lué. Vamos a ser famoso por sus intervenciones en la semana de mayo, en el Cabildo del 22. Tiene que marcar las dimensiones de la capilla de la Villa de la Concepción. ¿Y dónde va a estar el problema? El cura Redruello va a querer incluir San Antonio dentro de su curato. Entonces se van a pelear entre los dos. Es muy graciosa la escena, porque mientras Fray Carlos Molina va a pelear a Buenos Aires con el obispo, le va a reclamar, el cura Redruello se apersona en la capilla, y como el otro sacerdote había cerrado todo y se había marchado a Mandisoví, rompió una ventana, entró por la ventana y tomó posesión de la capilla de este modo. Pero se va a generar un expediente. Lamentablemente todavía no pude acceder porque está medio clausurado el acceso a los expedientes del cura Redruello en la Basílica de Concepción. Pero Segura, el autor, se me fue el nombre, Juan Segura, en la historia eclesiástica de Entre Ríos, va a mencionar que Fray Carlos Molina va a decir que la ocupación real del territorio de lo que es San Antonio se da desde 1718. ¿Por qué? Porque en 1715 hubo una fuerte incursión contra los charrúas. Posteriormente hubo una epidemia también de viruela, y luego de eso, según el padre Molina, ya se va a ocupar este sitio. Ahora, también tenemos dos citas que son muy interesantes. En primer lugar, este fragmento de carta que le va a escribir don Diego Casero, que es apoderado de la misión de Yapeyú, de la reducción de Yapeyú después de la expulsión de los jesuitas, a Francisco de Paula Sanz, gobernador de Buenos Aires, y le va a decir que por derecho de posesión, que desde el año 1621, previo a la fundación de la reducción, está gozando el pueblo de Yapeyú de los terrenos que llaman del Salto, que se dilatan en la parte del oeste del arroyo del Gato, que está en el Yerubá, evidentemente está hablando del arroyo Yerubá, hasta la división del pueblo de la Cruz, y por la del este hasta el Batoví. Ha poblado aquel paraje la comunidad del citado pueblo. Y hay otra cuestión. Padre Furlong le va a responder una carta a Segura, el autor que ya mencionamos de la historia eclesiástica, cuando le pregunta si las capillas, esta capilla de San Antonio y la capilla de Mandisoví, fueron fundadas por los jesuitas o fueron fundadas posteriormente. También nos va a dar evidencia de cuándo se da este poblamiento, porque tenemos que recordar que las capillas, los oratorios, las iglesias son lugares centrales dentro de todas las comunidades cristianas y particularmente de las reducciones guaraníticas. Y el padre Furlong le va a decir que es más seguro que la capilla de Mandisoví era una de las 13 que había en la estancia de Yapeyú, de las 13 que se mencionan en la estancia. Y va a decir, no creo que los padres dominicos estuvieran para emprender cosas, ya que harto les costó conservar los ya existentes. Es decir, está poniendo en duda que los dominicos hayan tenido la capacidad de emprender nuevas construcciones. ¿Y por qué resulta interesante esto? Y porque vamos a ver que en algunas ocasiones se sostiene que San Antonio, que Yerubá, son posterior a la expulsión. Y acá Furlong para ahí está acompañando lo que nosotros pensamos de que hay indicios de que tienen que ser cuestiones previas. Vamos a pasar ahora a ver otras fuentes.
La Junta de Temporalidades, ¿sí? La Junta de Temporalidades era la institución que se encargó de velar por los intereses, por los bienes que había en todas las reducciones después de que los jesuitas son expulsados, desde que se publica el decreto de extrañamiento en 1767. Y este es de 1780. Y acá tenemos que marcar algo también que es importante. Los inventarios son todos distintos. Todos distintos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a quién es el que hace el inventario es la información que te da. Hay algunos que te va a hablar de todo lo que hay dentro de la iglesia, otro que te va a hablar de los animales, otro que te va a hablar de las herramientas, de acuerdo a quién hace el inventario en ese año. Pero bueno, ¿sí? De 1780 va a hablar de lo que se encuentra en las estancias y puestos de esta banda, que se tomó con asistencia del teniente de corregidor Ignacio Cusuburá, es decir, un indígena ocupando un cargo de cabildo, del alcalde de segundo voto del Ésporo y Vive, otro cabildante, y el procurador mayor Juan Cuanasi, y de don Gregorio de Soto, y es como se sigue. Y acá nos va a mencionar a Paysandú, a Salto Chico y a Yeruá. Y después, bueno, también se van a mencionar las estancias que están en la banda oriental. Acá vamos a tener otro inventario. En 1786, fíjense que acá ya va a hablar del puerto de Salto Chico, no va a mencionarlo como estancia, va a precisar que es un puerto de corralillo, es el corralito, ¿sí? Nosotros hemos encontrado el documento de cuando Yapeyú, el cabildo de Yapeyú, le vende la estancia del corralito, que estaba ubicada en la banda oriental, pero va a utilizar como límites elementos de la banda occidental, entre los dos yuqueríes, ¿sí? Allá ellos van a usar también el río Daimán, pero entre los yuqueríes, en la desembocadura del yuquerí grande, había unas piedras, ¿sí? que hacían dificultosa la navegación y se las conocía con el nombre de corralito. El puerto de Corralito, por ejemplo, según el inventario de esa venta, tenía un faro. Bueno, la estancia de Yeruá y el puerto de Paysandú. Otro inventario más, ¿sí? 1804, ¿sí? Fíjense, que es lo que yo les decía, este sí ya nos centramos por ahí en la información específica. 900 yeguas, caballos, azuelas, picos, azadas, elementos de trabajo. Un almacén o galpón, ¿sí? Nosotros en inventarios que son previos, tenemos la descripción de que ese almacén, que acá menciona uno, eran dos, era de piedra. Los 31 ranchos, hay otros inventarios que describen las utilidades de los ranchos, lo que se menciona como rancho, y una capilla con todos sus adherentes, es decir, una capilla bien puesta. Y acá sí hay una foto, ¿sí? de un inventario original, donde vamos a ver, ¿sí? que en las estancias dice hay 10 capillas, ¿sí? 10 y 3, perdón, es decir, 13 capillas, ¿sí? 5 en las inmediaciones del pueblo y las restantes en las estancias, incluidas las 2 de Paysandú y el Salto Chico, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de que está marcado como un punto importante la capilla en todos los inventarios. Y traje a colación también para ilustrar y tener un poco más información, ¿sí? Este inventario previo a los que estábamos viendo, porque es del año 1798 y es uno de los que yo considero que mayor información nos da acerca de la ocupación del territorio, porque nosotros vamos a ver, ¿sí? Bueno, los bueyes, ¿sí? Fíjense, el otro era herramientas, acá hay animales. Este también después va a hablar de herramientas. Los bueyes, 9. Yeguas, ¿alcanzan a ver cuántas hay? 920 yeguas, ¿sí? Hasta ahí no nos está diciendo nada, ¿sí? Es un puesto que está en el Salto Chico. Ahora, el inventario, ¿sí? Cuando se va a las actas donde
quien realiza el inventario, va dando esta información, ¿sí? Nos va a decir que el puesto donde se crían las yeguas, ¿sí? Yeguas, potros y potrancas, dice, no se alcanza a ver lamentablemente. Acá quiero ver si alcanzan a leer. ¿Está en dónde? A ver si alguien anda bien con la paleografía. En las cabeceras de la Yui, ¿sí? Es decir, donde nace el Layuí. Geográficamente se ubica donde nace. ¿Qué pueblo más o menos hay por esa zona en la actualidad? No, Colina Yui estaba ya cerca del río. Yo te diría, mirá, pasando la 14. Los charrúas, ¿sí? Las nacientes de la Yui, las cabeceras de la Yui, están en los charrúas, es decir, que la ocupación, ¿sí?, iba desde la costa del río hasta más o menos la zona de los charrúas. Entonces, entre el río y los charrúas, por la distancia, sí o sí tenés que cambiar los animales, ¿sí? Tenés que hacer un recambio. Estamos hablando de que la penetración en el territorio es importante hacia 1798. Y acá, ¿sí? Otro punto que se discute, vieron que uno de los autores iba a plantear que la ocupación del territorio va a iniciar cuando se construye el fuerte de San Antonio en la banda oriental, ¿sí? Particularmente yo siempre tenía la información que lo que se inundó con esa famosa creciente de 1768 había sido concretamente el fuerte, y con la pregunta de si está la información, el dato fehaciente de esta inundación y de que se da la orden de que se construya en la banda occidental, en esos legajos tiene que estar la descripción del sitio donde se construyó el nuevo fuerte. Bueno, no está. Lo último que aparece en el legajo, ¿sí? en la sala 9, la famosa sala de material colonial en el Archivo General de la Nación, ¿sí?, nos va a dar estas informaciones que me parecieron interesantes de compartir. Lo que se inundó, yo les decía, no fue el fuerte. Nos dicen las crónicas que la inundación afectó principalmente a los almacenes y a los ranchos. No sé si se alcanza a leer, pero más o menos, ¿sí? Alonso Tomás, que va a escribir a Buenos Aires, va a informar de que como a las 4 de la tarde me fui con los botes y había más de una, no me acuerdo si era tuesa de agua, ¿sí? Lo que va a decir es que había agua dentro de los ranchos. Dice que después el agua se retira, pero que quedó todo convertido en un gran pantano, ¿sí? No está en ese legajo la orden de construcción, evidentemente esa información quedó depositada en otro archivo, en otro legajo, pero sí se da la información de los responsables locales acerca de cómo van a hacer esa reconstrucción, ¿sí? Y dice que marché hasta el pueblo a pedir las carretas, ¿sí? Y no sé si alcanzan a leer, usted lo puede leer, pero dice algo así como que entre las carretas del rey y las carretas del pueblo, ¿sí?, hay 89, ¿sí? De hecho son más las carretas del pueblo, evidentemente está hablando de las carretas del pueblo de Yapeyú. ¿Pero de qué año estaba? Esto es de 1768. 1768. Cuando se reconstruye el fuerte en la margen occidental. Claro, la ocupación plena, digamos. Acá ya está hablando de pueblo. Por eso. Ya hay un pueblo en la margen occidental, ¿sí? Ocupación plena de la región. Y ahora, ¿sí?, la cartografía. ¿Qué nos dice la cartografía? Hay un montón de mapas previos, ¿sí?, que van a marcar un camino desde Buenos Aires hasta San Pablo incluso. No los traje porque, bueno, no los consideré por ahí tan pertinentes, pero sí me pareció interesante que es uno de los primeros que va a marcar el Itú o Salto, ¿sí?, y es de 1743.
Pero ¿por qué también decidí compartirles este mapa? Porque va a marcar un sitio, ¿sí?, enfrente a Yeruá. Fíjense que acá aparece el arroyo del Hervidero, ahora quedó en el límite, si se quiere, de lo que es el camping, para los que frecuentan Yeruá. Aparece marcado un sitio como Castillo Bautista. Siempre, por ahí en las conversaciones que he tenido, se tuvo la conciencia de que este nombre hacía referencia a las formas que generaban las barrancas, ¿sí? El Castillo Bautista es más o menos lo que nosotros conocemos como la meseta de Artigas. Que sí era algo así con el Exactamente, supuestamente se asemejaría a un castillo este accidente natural, pero Beaumont, ¿sí? Beaumont, lo que pasa es que se los comparto, si no, no hay problema. Nico les puede compartir el PowerPoint. Beaumont, ¿sí?, es un inglés que publica un libro que se llama Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Oriental, del 1828. Tuvo la intención, fracasó, pero tuvo la intención de generar una colonia agrícola inglesa en lo que es más o menos la zona del Pedernal actualmente. Y él va a decir que sobre la orilla izquierda del Uruguay, en latitud 31-30, hay un fuerte español, Castillo de Baptista, ahora en ruinas, que está frente por frente, no sé si alguien quiere leerlo desde ahí, que lo va a leer mejor que yo, con los campos del Río de la Plata Agrícola de la asociación que él hace, ¿sí? Algo más al norte hay varios asientos de indios civilizados que fueron formados por los jesuitas, ¿sí? Es decir que evidentemente hubo un fuerte ahí, hubo ocupación, ¿sí? Otro de los mapas que consideré pertinente traerles es este realizado por Andrés de Ollarvide, ¿sí? Andrés de Ollarvide es uno de los agrimensores que viene a trabajar cuando se produce el Tratado de Permuta, viene a marcar los límites entre la corona portuguesa y española. Es uno de los que también va a dejar una descripción de cómo era el pueblo, puesto, estancia de San Antonio del Salto Chico, pero confecciona este mapa que tiene una particularidad. Dice, está levantado en 1796, él va a recorrer en varias oportunidades por este sitio, navegándolo desde su Salto Chico hasta Buenos Aires. Ahora, el mapa llega hasta el arroyo Yeruá y dice término de los terrenos de Misiones. Nos está queriendo abandonar. Acá fíjense que se marca ya que hay una construcción y marca el muelle. Ahora, el mapa que continúa que es hecho por otro agrimensor, por Joseph de Altolaguirre, va a iniciar en San Gregorio, en lo que es actualmente Mocoretá. Ayer, preparando esto, me di cuenta de algo. El mapa de Altolaguirre está numerado arriba. Y yo dije, también, si tiene un número, puedo ver porque nos falta en la parte del medio, nos falta en la parte de Concordia. Y me doy cuenta que está roto. Está cortado el mapa. ¿Sí? Es decir que o se perdió o algo pasó, pero nos falta parte de la información. ¿Sí? Lo traje por eso, porque me generó una incógnita. Un mapa que también nos va a hablar y nos va a dar evidencias de la ocupación territorial es este mapa que se conoce como Plano de la Marcha hecha por Andonaegui cuando la guerra guaranítica. El nombre es más largo, yo decidí abreviarlo, pero bueno, con ese nombre lo pueden llegar a encontrar. Y es un mapa, ¿sí?, que si ustedes ven esta línea de puntos, va marcando los movimientos que hace Altolaguirre cuando quiere ir a enfrentarse con las tropas guaraníes. Nos va a marcar acá el combate de Salto Chico, ¿sí? No sé si se lo ve, pero acá, ¿sí?, sobre el arroyo Jesús, y acá, no sé si se alcanza a ver que hay un triangulito con una cruz roja, ¿sí?, los va a marcar en su descripción como estancias de Yapeyú, ¿sí? Y fíjense que ya el arroyo tiene el nombre de San Antonio, ¿sí? Y este arroyo que quedó tapado obviamente por la represa, tenía el nombre de Jesús.
es decir, que tenían nombres españoles previos a la llegada de los civiles, digamos, o militares más concretamente. Es decir, ¿por qué? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Este es otro mapa, es un mapa que está al revés, ¿sí? Tendría que estar a la inversa, pero lo di vuelta para que ustedes pudiesen leer, ¿sí? Nos dice, está al revés y están al revés los arroyos. Este es el Yuquerí grande y este es el Yuquerí chico y tendría que estar a la inversa los nombres, porque es un mapa que se va a centrar sobre todo en lo que pasa en la banda oriental, ¿sí? Con las estancias de San Borja, que es otra misión. Pero nos va a marcar, podríamos inferir, más o menos en lo que es la zona de Yeruá, sitio donde los españoles vienen a levantar los pueblos, ¿sí? Es decir, que en 1742 hay penetración española solamente hasta este sitio. Más allá no lo tenían permitido, pero si vienen a buscar los pueblos, alguien se los tiene que estar acercando, ¿sí? Entonces, podemos hablar de que hay una ocupación previa, por ahí a lo que mencionan algunos autores, previa quizás a lo que fue la guerra guaranítica. Yo y nuestro equipo consideramos particularmente que sí, ¿sí? Y acá vamos a ver información que nos brinda lo que fueron las estancias de Yeruá, de Jesús de Yeruá. Una autora brasileña, ¿sí? Denise Suárez, va a estudiar las estancias de Yapeyú en la banda oriental y va a dejar una descripción que es muy importante, digamos, y que después la va a recoger un instituto anchietano de pesquisas. Hace muy poco hicieron una publicación estudiando esos sitios muy interesantes, que los jesuitas generalmente hacían dos estancias, que tenían dedicaciones diferentes, ¿sí? Y nosotros en el Yeruá tenemos justamente la estancia grande y la estancia chica. Igual que lo que ocurre en las estancias de Yapeyú, que están en la banda oriental, en lo que actualmente es el Brasil. ¿Qué otra información nos dan los estudios hechos por estos brasileños? Ellos dicen que en la estancia grande está la capilla principal, ¿sí? Y suele haber otra capilla más rudimentaria. Les comento, esto corresponde a un mapa, ¿sí? Que se lo conoce con el nombre de Plan of Estancia Yeruá. Está en el Museo de la Iglesia de Puerto Yeruá, ¿sí? Es un mapa que se puede calcular que es de aproximadamente 1860 más o menos, porque ya se ve evidencia de uso de alambrados, ¿sí? Y este otro mapa, ¿sí? Que ya nos marca el trazado actual. Si se ve, acá inicia lo que es la traza urbana de Puerto Yeruá, ¿sí? Aparece marcada la estancia chica y los caminos. Por acá, si no tuve que recortar la foto para poder meter el otro, aparece un sitio que se llama La Capilla, ¿sí? Aparece marcada otra construcción así, otro puntito. Acá fíjense que hay otra construcción, dice La Capilla. En la actualidad en el mismo lugar hay un campo que se sigue llamando La Capilla, ¿sí? Entonces, podemos ver también que hay una matriz constructiva, es decir, las construcciones que vemos nosotros en el territorio, obviamente los dos sitios fueron demolidos hace poco, pero podemos hablar de que hay una misma matriz de construcciones, hay una misma tipología, ¿sí? Y acá yo les conseguí, ¿sí? Fotos de cuando se demolió lo que era la estancia grande, ¿sí? Esto se demolió también en la década del 30 para construir las instalaciones de la estación enológica, lo que actualmente es el INTA, ¿sí? Y si nosotros miramos, eran construcciones alargadísimas, ¿sí? Similares a lo que eran las viviendas de las reducciones, ¿sí? Obviamente que en una escala muchísimo menor, ¿sí? Ahora, ¿qué información nos dan las materialidades también? ¿Sí? Los jesuitas, ¿sí? Van a... ¿Cómo estamos el tiempo? 10-15 minutos. Bien, sí, no creo que lleguemos. Nos van a decir que tenemos varios
estadios de construcción. Un primer estadio donde se imita o se utiliza la construcción típica, ¿sí?, de los guaraníes. Una segunda etapa donde ya se empiezan a construir con barro, con adobe. Una tercera etapa donde se hace una base con piedras. Y una última etapa que va a iniciar hacia 1730 aproximadamente, cuando llega José Brazanelli y distintos arquitectos que van a enseñar el capteado de la piedra. Acá tenemos una imagen de lo que se conoce como Antigua Escuela Bardelli y la Casa del Eucaliptal. Estas dos están en Yeruá, ¿sí? Y esta del medio, ¿sí?, es una imagen que tomé de este trabajo de la gran estancia de Yapeyú, del Instituto Chetano de Pesquisas. Y si nosotros miramos los aparejos, yo me atrevería a decir que estos dos últimos sobre todo son muy similares, ¿sí? La técnica utilizada para la construcción de los edificios es similar en Yapeyú, ¿sí?, en todo Yapeyú, ¿sí?, porque es también en Yapeyú, pero es similar cerca de la reducción, es decir, cerca de la matriz, y en las periferias también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos inferir? ¿Qué es lo que podemos sostener? Que seguramente hubo, ¿sí?, esta ocupación previa, que las materialidades, las toponimias, ¿sí?, sobre el arroyo Yeruá, vamos a tener un sitio que se conoce como Paso de las Misiones, muy lejos de lo que es el camino real, ¿sí?, es decir, utilizaban otro camino. Yo estoy sospechando de que ese Paso de las Misiones conducía al puesto que les mencioné anteriormente en las cabeceras de Tayuí, por la distancia, ¿sí? Conservamos la toponimia de la Estancia Grande, conservamos las toponimias, ¿sí?, de guaraníticas, los nombres Ayuí, Yeruá, Yuquelí, Chavillú, ¿sí? Y tenemos también evidencias materiales, ¿sí? En el Museo de Antropología de nuestra ciudad podemos encontrar, ¿sí?, algunas evidencias materiales que corresponden al periodo colonial, ¿sí?, y huellas en el paisaje que hablan de la utilización del sitio. Este es el mismo mapa de 1890. Nos abandonó. No, fui yo. ¿Sí? A este mismo mapa de 1890, cuando se crea la colonia con su trazado actual. Quiero ¿sí?, contarte algo, la foto anterior ahí, Ajá. a la escuela Bardelli que decís. Vos sabés que detrás, yendo al frigorífico de La Paz, no sé si te ubicás, en Villa Vela. Sí. Llegás antes, pasás al frigorífico de Sí. La Paz, después te metés por un camino. Hay los galpones. Hay una casa que la alquila, que es alguien de Buenos Aires. Sí. Y a Messer. sobre esto, ellos dicen que es una escuela que fue jesuítica. Está, digamos, como esto, por eso cuando miré lo de Bardelli, me hizo recordar a esa construcción que está ahí metida. Sí, la conozco. ¿La conocés? Sí, yo cuando fui no pude entrar. Yo entré y tengo fotos. Pero... Me sorprendió porque cuando hablamos de Miguel Bardelli, sé que donde está la escuela Bardelli ahí en Puerto, digamos, antes del puerto. Pero esa otra construcción me llamó la atención porque ellos aseguran de que eso fue jesuítico. Sí. Llegué a ese lugar. A mí lo que me llamó mucho la atención de esa construcción es primero cómo está calzada directamente sobre las piedras. Viste que el terreno viene en desnivel, Claro. asoman unas piedras y sobre las mismas piedras que asoman ya se construyó la estructura. Eso me resultó llamativo, pero más llamativo me resultó que adentro de esa estructura hay un aljibe que lo taparon supuestamente. Yo no, por eso no pude ingresar, pero eso me lo dijo... No, a mí me dejaron de empezar a sacar fotos y sé que es de alguien de la televisión. Sí, Metzger, el padre de Dominique Metzger, la periodista de Canal 3. Ellos son de acá y él es el dueño de Y esa construcción no aparece en ninguno, nunca lo vi en ningún libro, nada, que es una lástima que no se conozca y se llegue a perder eso. Sí. Por ahora está conservado. Ellos lo cuidan mucho, Sí, afortunadamente. por ahora. Uh-huh. Pero si mañana cambia, o sea, no, Sí. es algo se va a perder en Concordia que nadie sabe que eso está ahí. Sí, yo traje solamente estas tres, digamos, pero nosotros en Puerto Yeruá se han perdido muchas, lamentablemente, incluso en Yeruá
perdón que haga un paréntesis, ¿sí? Hasta Yeruá, en el año 2011 se hizo un estudio. Pablo Canzanero, la persona con la que yo estoy trabajando, él fue el que desde los 90 estuvo luchando, insistiendo, investigando también, de hecho estudia desde que le surge esa inquietud, y logran hacer un estudio que abarca el Palmar, Humaitá, San José, Ubajay y Yeruá, estudiando todas las estructuras que podrían pertenecer a este sitio. Pablo es el que logra, digamos, demostrar que la calera de Barquín es previa incluso a Barquín. Por ejemplo, esta, la que yo acá menciono como la casa del eucaliptal, si se ve en el fondo se ve que está despejado, ahora ya no existe más ese eucaliptal, quedó con ese nombre porque en ese momento había quedado en el medio de un monte. Cuando fuimos y tomamos esta foto hace 2 años, me dijo, queda la mitad de la casa. O sea, la gente se roba las piedras porque como son tan lindas para hacer los canteros y demás, es lo que ocurre. En la zona de Yeruá tenemos como 20 sitios que podríamos llegar a preguntarnos a qué periodo pertenecen. Está la escuela Bardelli, pero también hay un almacén en el ejido del pueblo, donde es lo de Urren. ¿Sí? Si te vas hasta el fondo te vas a encontrar con ese muro. Ese sitio está estudiado, ¿sí? Lo intervino un arqueólogo que formó parte de ese trabajo, y sí, las evidencias dan que pertenecen al periodo colonial, ¿sí? Pero un colonial no de la época quizás de la Junta de Temporalidades, sino previo. ¿Y no se podrá declarar como de interés histórico para salvaguardar eso? De alguna forma, igual que esa escuela que está ahí, todavía está entera, más o menos entera. Sí. Cuando nos demos cuenta no va a tener nada. No. No está catalogada, no está fichada, no está nada. Esta escuela, esta estructura, incluso tiene un aljibe abajo que todavía da agua, un pozo, y tiene el problema de que las vacas, por ejemplo, se rascan, usan la estructura para rascarse. Entonces se van aflojando las piedras. Hay muchos, nosotros, y esto sí es por ahí más hipótesis de Pablo, por la tipología, por las características que tiene, la estructura de lo que es la capilla de San Antonio, que está ¿sí? en nuestra ciudad, arriba de lo que es el muelle de los jesuitas. Pablo también pone en hipótesis si la planta baja de lo que es el castillo no pudo haber pertenecido al fuerte, ¿sí? Por cómo domina el río y por las características constructivas. Esto en esta formación que yo estoy haciendo de la arqueometría, puntualmente charlando, una chica me dijo, yo conozco tu ciudad, Janeco había participado en una expo madera, creo que no sé si fue Ezequiel que los llevó a hacer un recorrido por San Carlos, y justo esa chica hace arqueología de la arquitectura, y ella me dijo, yo no tengo dudas de que ese sitio fue construido en distintas etapas, hablando del castillo. No te puedo precisar cuánto, pero no fue construido de una sola vez. Dice, sin tener en cuenta todos los procesos de reconstrucción para conservar el edificio, en la planta baja ella no duda de que hay distintos momentos constructivos, porque todas las habitaciones son construidas en piedra pero con aparejos distintos. Entonces, eso a ella también le había hecho ruido a Pablo, y ella me lo corroboró. Dice, yo no te puedo decir cuándo, pero eso no se construyó de una sola vez. Pablo toma también la cita de Saint-Exupéry, que 30 años después habla del edificio en ruinas, como un edificio tan firme, tan bien construido, se puede deteriorar tan rápido en tan poco tiempo. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Se pueden ver, ¿sí? las huellas en el paisaje, ¿sí? que se fue dejando en esta ocupación colonial, esta ocupación que inferimos, y citando por ahí a la cita que hace Heriberto, tiene que haber iniciado a principios del siglo XVIII, posiblemente Fray Carlos Molina, en esta discusión, en ese alegato que él hace, esté brindando un dato preciso, digamos,
Hoy las evidencias históricas son fuertes, pero necesitamos complementar estas evidencias también con información que nos pueden dar otras disciplinas, ¿sí? Y acá, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, ¿sí? Está la macana del paisaje, de la calidad, pero acá sí se ve mejor, ¿sí? ¿Ven esto? ¿Sí? ¿Y llegan a ver esto en la primera foto? Se ve muy turbia además. Se ve muy tenue, pero bueno, ese mapa de 1890, cuando sale desde la Estancia Grande, deja la traza del Camino Real, ¿sí? Acá la vemos, ¿sí? Contra el Yuquerí Grande, y lamentablemente la foto no lo permite ver acá la calidad, pero acá se ve, ¿sí? En las plantas, en los árboles, que está todavía la evidencia de ese fragmento del Camino Real sobre el arroyo Yuquerí. Es decir, la historia, ¿sí? Las evidencias históricas, la información valiosísima que dan los archivos, ¿sí? Complementándose con otras disciplinas, nos pueden dar una información sumamente interesante del proceso ocupacional. Por eso nosotros planteamos estas nuevas perspectivas que hay que tener para poder, ¿sí? Comprender definitivamente cuándo inician estos procesos de ocupación. Nos pueden ayudar a conocer mucho más de nuestra historia, de proteger el patrimonio que tenemos, ¿sí? De preservarnos para las futuras generaciones y conocer mucho más acerca de los orígenes. Por ahí también tengo que citar a Mausi. Ella habla de la región histórica del Salto Grande, ¿sí? Y nosotros cuando hablamos de una región tenemos que entender, digamos, que estamos hablando de un ambiente donde se comparten características socioculturales, ¿sí? Y eso está presente en nuestra región. También tenemos yo creo que hay que agrandar incluso lo que dice Mausi, ¿sí? Y llevarlo a las dos bandas del río. Vos lo decís, pero exactamente, es lo que vos decís, ¿sí? Nosotros vemos al río como un divisor, y el río no era un divisor, era un accidente geográfico. Bueno, ya estos días, exactamente, era un accidente, cualquiera lo cruza remando hoy, ¿sí? Tenemos el desgraciado caso de las noticias, pero en esa época era algo que unía, era la vía de navegación más rápida. Entonces, para cerrar, simplemente decir esto, digamos, nuestra ciudad, la región en que vivimos, el lugar que ocupamos, ¿sí? Tiene evidencias muy grandes de las ocupaciones que se realizaron en ese sitio, que todavía no están terminadas las investigaciones, todavía hay un montón más por conocer, un montón más por discutir, digamos, y por seguir conociendo de nuestra historia. Y esto simplemente era una presentación muy chiquitita y sintética de esto, que espero que les haya interesado y aportado algo nuevo. Muchas gracias.